Buenos días. Voy a analizar un poco los vídeos que me has recomendado, los he estado viendo y bueno, voy a comentar un poco qué he visto en los vídeos y lo que opino yo sobre ellos. Voy a empezar por el vídeo de arte rupestre, las cuevas de Altamira. Las cuevas de Altamira, Patrimonio de la Humanidad desde 1985, pues es un hito artístico universal, ya que nos muestra cómo vivían los hombres en la época del Paleolítico, qué herramientas utilizaban, cómo se alimentaban y sobre todo a través de lo que nos transmitían a través de su arte, que eran sus creencias. Todo empezó de una forma muy sencilla. Don Marcelino, un hombre que vivía cerca de Santillana del Mar, descubrió la cueva y al descubrir la entrada de la cueva empezó a analizar un poco qué había dentro de ella. La analizó palmo a palmo hasta encontrar herramientas, ver qué había allí, imágenes, etc. Al principio, como no se pensaba que el arte que había en esa cueva de tales magnitudes fuese incapaz de hacerlas en el Paleolítico, no pensaban que perteneciese a esa época histórica. Entonces, no pensaban que las cuevas de Altamira perteneciesen al Paleolítico. Más adelante, pues encontraron herramientas e imágenes, etc., en otras cuevas, sobre todo de Francia, muy parecidas a las que se habían encontrado en las cuevas de Altamira. Entonces, tuvieron que rectificar, lo que convirtió a las cuevas de Altamira en uno de los monumentos más importantes y más visitados. Esto hizo que al principio, pues, las cuevas de Altamira sufrieran un gran deterioro, ya que había un montón de gente que iba a visitarlas. Entonces a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que para evitar todo eso se ha creado un museo que representaba absolutamente todo lo que había en las cuevas de Altamira. Las herramientas que hay, etc. Entonces tú ahora puedes ir a Santillana del Mar, ir al museo este y ver exactamente cómo vivían los hombres del Paleolítico. Ya que además una de las concepciones que también me ha llamado la atención es que mucha gente se pensaba que vivían mal. Y es todo lo contrario, la calidad de vida, sobre todo para esa época, era bastante buena. Tenían buena alimentación, tenían abundante caza y la esperanza de vida era hasta los 35 años, que no estaba nada mal para esa época. Cantabria, además, era una de las poblaciones más bellas y singulares del mundo, lo que hizo que la densidad de población en el Paleolítico fuese bastante abundante, y por eso hay un montón de cuevas que se han encontrado donde vivían los hombres del Paleolítico. Otro de los aspectos que me ha llamado la atención es de los últimos que habla de que hace 14.000 millones de años las cuevas de Altamira, los hombres que vivían allí, las abandonaron, pero dejaron allí un montón de herramientas, dejaron sus imágenes, su arte, sus creencias, y no volvieron, y no volvió a habitarlas nadie más. Entonces no se sabe ni hacia dónde fueron, ni a dónde ni de dónde venían, pero es un dato que a mí me ha llamado bastante la atención, que sin saber por qué esos hombres salieron de la cueva para ir hacia otro lado. Entonces, bueno, tenemos las cuevas de Altamira, que es uno de los monumentos históricos más importantes del Paleolítico, las tenemos aquí al lado, como quien dice, ya que es en Cantabria. Entonces, yo creo que para algo tan espectacular que tenemos en España, es digno de mencionar, digno de conocer, y sobre todo que despierte el interés del resto de la gente para conocer mucho más sobre nuestros orígenes. Ahora voy a hablar sobre otro vídeo de los propuestos, que es la maldición de Tutankamón. Este vídeo la verdad que me ha gustado mucho porque trata sobre un montón de coincidencias que al final, tal y como van contando la historia y cómo van sucediendo, pues parece hasta creíble la historia que cuentan sobre que el faraón Tutankamón, el descubrimiento de su tumba y la maldición que trae consigo todos los que lo descubrieron y todos los que han tenido relación con este hecho. Entonces, bueno, son un montón de coincidencias que yo no me las creo y que creo que en el fondo es eso, coincidencias que si vamos sacando un hecho de aquí, otro hecho de allá y otro de aquí, los contamos todos juntos, pues al final parece que es real. Todo empezó porque uno de los financiadores del proyecto pues murió de la picadura de un mosquito al ser infectado y luego no saber cómo curar esa enfermedad. Otra chica, la doctora Seril, murió al tocar la pared, que supuestamente se le contagió un hongo, y luego también se infectó y murió a los pocos días. El director de antigüedades egipcio, cuando los tesoros se trasladaron fuera de Egipto para que los pudiera contemplar el mundo, también murió a los pocos días de un accidente de tráfico. Otros de los que trabajaron con la momia, al partir el cuerpo de Tutankamón, dos de ellos murieron también varios días después. Entonces, bueno, si vamos cogiendo todo esto y a eso le añadimos que encima los egipcios, para proteger sus tumbas, ponían hechizos y maldiciones, pues hace todo esto la historia un poco más creíble. Pero vamos, es una historia que lo que hace es hacer un poco más atractiva todo
todo el tema de Tutankamón y atraer a todos aquellos curiosos que les interese mucho más este tema. Pero no tienen nada más de realidad ni de nada, es una historia de ficción, según para mí, que le da fuerza al hecho de encontrar la tumba de Tutankamón y que gracias a ello pues ha hecho mucho más atractiva toda esta historia. Sí que es verdad que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue un gran descubrimiento para analizar y comprender mucho más toda esta cultura, ya que además fue uno de los primeros faraones que se encontró, que nunca antes había encontrado un faraón intacto. Entonces los que lo descubrieron, entre ellos Carter, que también otro de las que cuenta la maldición es que no puede reclamar los tesoros, pues les hizo súper famosos este descubrimiento. Es un descubrimiento importante, pero lo que trae detrás, que es una historia y una maldición, para mí no es creíble. Bueno, una vez hablado sobre la maldición de Tutankamón, ahora quiero hablar un poco sobre el vídeo que he visto de los secretos de Keops. Este vídeo me ha parecido bestial. Lo primero que hay que hacer para hablar sobre este vídeo es hablar de las pirámides de Keops, una de las 7 maravillas del mundo. 146 metros de altura, hace 4.500 millones de años. La más alta y la más impresionante de todas las construcciones faraónicas. Por tanto, no es raro que mucha gente se haya planteado e intenten investigar cómo se construyeron estos monumentos de tales dimensiones y tales magnitudes en una época en las que la técnica, la tecnología y las características de la época hacían que fuera casi imposible. Entonces, bueno, todos nos llama eso la atención cuando vemos una construcción así y nos llama el interés por saber cómo pudieron hacerse. En este aspecto, Jean-Pierre Gourand, un arquitecto francés, pues intenta analizar y estudiar cómo es posible que se construyera con las técnicas que había en esa época la pirámide de Keops. De eso termina tratando todo el vídeo, de la teoría de Jean-Pierre Gourand y cómo intenta resolver todos los problemas que se daban con un montón de teorías que había hasta la época. Es una teoría bastante original, pero a mí, sin lugar a dudas, lo que más me ha llamado la atención es que Jean-Pierre Gourand nunca había visitado la pirámide de Keops. Es uno de los hechos más anecdóticos que hay en el vídeo. Que un tío que se obsesiona tanto con una pirámide no haya ido nunca a visitarla. Entonces, él, en su teoría, dice que es porque es un trabajo muy teórico. Entonces él, sin verla, intenta imaginarse todo como es para ver cómo podían realizarla en aquella época con las técnicas que tenían. Luego ya sí, más adelante sí que la visita e intenta dar y resolver todos los problemas que había para construirla y utilizando su teoría. Dos de las novedades más importantes que utiliza es que se utiliza una rampa externa y una interna. Habla sobre la rampa interna, que resuelve muchos de los problemas que daban en otras teorías. Y también habla sobre que la construcción de la fachada se realizaba antes de realizar lo otro. Es decir, se empezaba construyendo los bloques de la fachada. Todo esto me ha parecido una teoría bastante real, bastante verídica. Se ve cómo se apoya en nuevas tecnologías como la microgravimentación, que te muestran la densidad que tienen las piedras, y entonces se ve que hay zonas con menos densidad donde supuestamente va la rampa interna. También se apoya en otras pirámides que ha visto, por ejemplo una que está destruida creo que también se ve como los egipcios conocían la característica de la rampa interna que la habían utilizado para realizar otras construcciones. Entonces, bueno, es una teoría que me parece bastante buena y bastante creíble, pero yo me sigo quedando con lo espléndido y lo impresionante que es que en aquella época, con las características que había, la técnica que tenían, que fueran capaces de construir algo tan maravilloso como la pirámide de Keops. Sí que es verdad que hoy en día, si tenemos que construir pirámides, no lo haríamos porque no significan nada, no tienen ningún sentido construir una pirámide de tales dimensiones y tales magnitudes, tanto trabajo para qué. Pero en aquella época eran las puertas sagradas y conllevaban un rito histórico muy importante en esa época que hacía que el rey muerto fuese llevado al mundo de los inmortales. Y bueno, continuando con este aspecto, también luego he visto el vídeo de los secretos de las catedrales. Y bueno, viene a ser básicamente lo mismo, como, sin embargo, en otra época artística, con las técnicas que había, construyeron y crearon monumentos tan impresionantes como las catedrales. A mí me parece esto también simplemente bestial. Ahora se hacen muchos estudios utilizando las técnicas que había ahí, sobre todo para ver cómo funciona, la presión de las piedras que ejercerían, etc.
Pero en aquella época, pues se intentó innovar, no se sabía cómo funcionaría y consiguieron crear algo muy impresionante. Sí que es verdad que lo que más me gusta de estos vídeos es que todo responde a una realidad. En aquella época, por ejemplo, en la época gótica, lo que querían era crear, pues eso, iglesias más altas, con unas dimensiones particulares, y que fuesen sobre todo de acogida a toda la población que había en esa ciudad. Entonces, como este era el objetivo, ellos se las apañaron y se las ingeniaron para, con las herramientas que tenían y las técnicas que conocían, crear esto. Entonces, bueno, salen de esta idea y de este objetivo, salen tres ideas súper innovadoras que han hecho que las catedrales se mantengan en pie y se hayan podido construir como se han construido, que son el arco apuntado, que gracias a ello, que gracias a ello permitía hacer construcciones mucho más altas. ¿Y qué pasaba? Que como el arco apuntado, la gravedad era hacia abajo, las piedras sufrían, entonces había una gravedad que hacía que tendiese a irse hacia una parte hacia adentro y otra parte hacia afuera, y terminaba cayéndose. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer para solucionar este problema? Pues esa es la segunda novedad que crearon en la época gótica, que es el arbotante. El arbotante lo que hacía era sujetar la presión del arco apuntado para así poder mantener el arco apuntado sin que éste se viniese abajo. Y por tercera innovación, era otra característica importante para ellos. Ellos querían construir iglesias, catedrales, con numerosas vidrieras. Entonces crearon la bóveda de crucero y entre los espacios que se dejaba en la bóveda de crucero se podían meter enormes vidrieras que en esa época eran como los medios de comunicación de la época, ya que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, bueno, me parece impresionante que ellos tenían un objetivo y con ese objetivo innovaron, crearon cosas nuevas para conseguir realizar los monumentos tal y como ellos querían. También se habla en el vídeo sobre los números sagrados, es decir, que muchas de las medidas que tenían las catedrales vienen de textos bíblicos, de textos religiosos, en los que se habla sobre las medidas de Dios, como quien dice, del templo de Dios. Y entonces, pues muchos tenían, no sé si habla de 144 metros de altura, 30 de lado, 30 pies de cada lado y tal. Entonces, sí que es verdad que, como se han contemplado en varias catedrales, pues muchos utilizaban estas medidas. Entonces, me parece impresionante cómo, llevado el tema religioso y unos objetivos y unas características, a convertirlo en realidad y crear los monumentos tan majestuosos y tan bellos que han creado. A mí, yo he echado en falta en el vídeo que saliese la Catedral de Burgos, porque la Catedral de Burgos me parece impresionante y creo que es el monumento histórico español, sobre todo de la época gótica, más impresionante que tenemos aquí en España, y me habría gustado verlo en un vídeo, ya que he estado allí muchas veces, y cada vez que lo ves, que estás dentro y contemplas esas magnitudes y esas alturas y ese sentimiento que te produce cuando estás dentro, pues es simplemente increíble. Ahora voy a hablar sobre el vídeo del Coliseo, una obra de 2000 años de antigüedad que aún así todavía sigue asombrando e inspirando a diseñadores contemporáneos. Es el patriarca de los estadios. Tenía capacidad para unas 50.000 y unas 80.000 personas, y a mí me sorprende mucho que la brutalidad y la crueldad que había y que se regía en el Coliseo. Se dice que llegaron a matar a un millar de gladiadores en un solo día. Es algo que yo creo que no llego a entender cómo podían disfrutar de este espectáculo. Supongo que en aquella época el espectáculo que recibían en el Coliseo era como hoy en día ver un espectáculo televisivo de los que podemos ver en la televisión. Entonces, por eso no lo concebían de la forma que podemos concebirlo nosotros ahora mismo y disfrutaban con ello. De hecho, los emperadores utilizaban el Coliseo para entretener al pueblo. Varias de las características que me han llamado mucho la atención del Coliseo es que, por ejemplo, se podía desalojar en 12 minutos, algo que era un gran logro de planificación. También la capacidad que tenía para 50.000, 80.000 personas, algo bestial. También me llamaba mucho la atención la naumaquia que se realizaba, es decir, las batallas navales que se preparaban, que se podía llenar el Coliseo en cuestión de horas, lo llenaban y se podían ahí representar batallas navales. También otro de los aspectos que me ha llamado mucho la atención del Coliseo es que se extinguieron bastantes especies debido a la recreación que hacían de los espectáculos en el Coliseo. Y bueno, en cuanto al Coliseo tampoco hay mucho más que decir. Era un espectáculo que se ofrecía al público
en el que, para el disfrute de todos ellos en esa época. Se mostraba la brutalidad y crueldad que había, y también era símbolo de que ningún imperio se hace sin ese sentimiento de pertenencia, de crueldad y de dureza y de grandeza. Entonces, bueno, el Coliseo tardó en construirse 10 años y traía algunas complicaciones, como era el traslado de las piedras. Y luego el declive del Coliseo hasta convertirse en las ruinas que son hoy en día, pues viene también del declive del Imperio Romano, del ascenso del cristianismo, aunque este tuvo menos impacto, de la multitud de saqueos que tuvo y de algunos que otros terremotos. Entonces, bueno, ahora se encuentra en unas condiciones un poco inestables y de lo que llegó a ser. Entonces, lo que antes fue símbolo de brutalidad, grandeza y crueldad, hoy en día pues lo podemos observar como un símbolo de la gran arquitectura que puesta al espectáculo que ofrecían en aquella época. Y bueno, ahora también voy a hablar sobre el Pantocrátor de San Clemente de Taul. Bueno, esto es uno de los aspectos artísticos más importantes del románico europeo y que lo podemos observar aquí en España. Entonces, lo primero, hacer hincapié en eso, que es un monumento artístico muy importante que tenemos cerca de nosotros y que deberíamos conocer y ya que tenemos la oportunidad, poder contemplarlo y disfrutarlo. Se trata de un ábside donde hay una inscripción que pone yo soy la luz del mundo, que esta es la inscripción que porta el libro que sujeta con la mano izquierda el Cristo en su majestad, mientras que con la mano derecha bendice. Dentro de este ábside, a los lados se encuentran los 4 ángeles que portan los símbolos de los evangelios y que son los llamados tetramorfos. Más abajo pues se encuentra la Virgen María y los santos. Y también entre el Cristo hay 2 letras que son la letra alfa y la letra omega, que significarían el principio y el fin del universo. También dentro del arco triunfal pues podemos ver un círculo donde se encuentra la mano de Dios y otro donde se encuentra el Cordero Apocalíptico, representado con los 7 ojos, como hablaba el texto del Apocalipsis. También a la izquierda pues creo que hay una parábola sobre el pobre Lázaro y el rico Epulón. Realmente esto es el ábside que se representa en la iglesia de San Clement, que como ya he dicho es uno de las obras maestras del románico europeo más importantes. Lo que más me ha llamado la atención ya no es eso, sino que, por ejemplo, como se ha hecho también con muchas otras cosas, como había comentado sobre el vídeo de las cuevas de Altamira, por ejemplo, en este caso, la copia original es... La copia del original es la que se encuentra en San Clement de Taul, pero la original se la han llevado al Museo de Cataluña, que es donde se puede contemplar y vislumbrar su grandeza. Entonces, bueno, me llama la atención eso, que para conservarlo se haya trasladado y en el sitio donde realmente se hizo se haya dejado allí una copia. Es un hecho artístico importante y bueno, me ha gustado el vídeo y ver un poco cómo se creó, qué era, y tener la oportunidad de, aunque no sea en presencia viva, haberlo podido ver en el vídeo y con ganas y despertar ese interés para verlo algún día y poder contemplarlo en su sitio original. Ahora voy a hablar sobre otro vídeo de los que me han recomendado, que es Descubriendo el Vaticano, la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es uno de los mayores tesoros del Vaticano. Se construyó por mandato del Papa Sixto IV en 1475. La Capilla Sixtina tiene numerosos frescos, pero lo más importante de ello es que los frescos en esa época no estaban destinados a que perdurasen muchos años, sino a que perdurasen un par de años, porque su objetivo era transmitir el momento, cómo se concebía en ese momento, y a los años, si cambiaba alguna cosa, pues transmitir unas nuevas ideas con nuevos frescos. Sin embargo, desde que el Papa mandó a Miguel Ángel pintar el Juicio Final, pues los frescos que pintó Miguel Ángel se han conservado y han perdurado hasta nuestros días. En el vídeo se habla sobre un gran proyecto de conservación que realiza el Vaticano, el mayor proyecto de conservación que va a realizar el Vaticano,
que trata sobre cómo conservar y restaurar los frescos de Miguel Ángel. Miguel Ángel realizó los frescos del Juicio Final y lo realizó de una forma simbólica y realista. Concibió un universo desordenado de desnudos que para él era como la vuelta a la naturaleza. Lo sorprendente es que esos desnudos, con el paso del tiempo, se le censuraron. Los desnudos de los santos fueron censurados y se les pusieron trapos, el autor fue Daniel de la Voltierra. Y bueno, en el vídeo pues se habla mucho sobre la conservación, cómo realizan esa restauración y esa conservación de los frescos de Miguel Ángel, y sobre todo el dilema que tienen a la hora de si quitar la censura que se puso más adelante o dejarla puesta como símbolo de lo que se vivió en esas épocas posteriores. Entonces al final quitan una parte y dejan otra parte, que me parece bastante correcto. Y porque la censura viene dada de un hecho histórico, y creo que sigue siendo interesante y le da todavía más esa parte de magia más que tienen los frescos de Miguel Ángel del Juicio Final. En cuanto a la Capilla Sixtina y el vídeo que se hace, pues también otra de las cosas que me ha sorprendido es cómo ven que no van a tener dinero suficiente para llevar todo este proyecto de conservación, y entonces pues buscan financiación exterior. Venden los derechos de imagen para realizar un vídeo de cómo se realiza la conservación, y de esta forma poder obtener el dinero suficiente para llevar a cabo el proyecto de conservación. Me parece interesante también el vídeo para ver cómo es la conservación, lo complicado que son estas tareas, y realmente lo importante que es el tener una obra de arte tan importante como esta, bien cuidada y en perfecto estado. Con la conservación se vieron perfectamente los colores que había utilizado Miguel Ángel, se eliminó todo el polvo, se ve cómo utilizan muy adecuadamente las técnicas modernas para poder realizar esa conservación sin perjudicar lo realmente importante, que eran los frescos de Miguel Ángel. Entonces, bueno, el vídeo me ha parecido interesante y me parece importante que cuidar las obras de arte históricas que tenemos internacionalmente en el mundo entero. Y bueno, ya para terminar, hablar un poco del último vídeo, que es las reglas ocultas del arte, que habla un poco sobre los grandes pintores del barroco y la tecnología que utilizaban. Entonces, es como una especie de debate que se hace en el vídeo de redes sobre qué tecnología usaban los pintores y si eso les ayudaba a crear los grandes cuadros que crearon en ese momento. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que seguramente utilizarían la tecnología que conociesen en ese momento. Se habla sobre si conocían las lentes o no. Yo creo que sí que las conocían, porque hay muchos textos y muchos vídeos y libros donde se habla sobre eso, y pruebas en los cuadros, como podían demostrar, sobre todo en los de Caravaggio, que se veía que sí que se habían utilizado lentes. Entonces, yo creo que sí que se utilizaba en esa época. Pero eso no quita para que una obra majestuosa tal y como las hacían fuese gracias a las lentes que utilizaban, sino a mí lo que me parece es que representaban ese alma, esa magia que hace que los cuadros fueran tan bellos y tan importantes a día de hoy. Y eso no se hace ni con unas lentes ni con nada, sino porque eran simplemente unos genios. Entonces, bueno, el vídeo habla sobre todo ese debate y sobre lo que llegaban a utilizar, y te dejan ahí un poco en la duda de quiénes lo utilizaban, quiénes no, si era importante que los pintores de esa época conocieran la tecnología. Yo creo que eso está claro, siempre en la época en la que vives tienes que conocer la tecnología con la que vives. Entonces tienes que estar a la última de lo que te aporta y lo que te ayuda para crear tus obras, tu creatividad, para poder crear algo nuevo. Y entonces, con todo lo que tienes en el día de hoy, pues tienes que aprovecharte y utilizarlo, porque si no al final estarías anticuado y no podrías crear cosas nuevas e innovar. Justo además en esa época fue cuando apareció, que es que no quería dejar sin hablar sobre esto, porque es cuando apareció la fotografía. Entonces me parece importante que los pintores tuvieran que repensar la forma en que hacían sus obras, porque ya no era tan importante el realismo que le daban a sus obras, porque para eso ya estaba la fotografía, sino el cómo lo hacían, el qué transmitían, el alma que tenían esas obras. Entonces me parece importante que con la aparición de la fotografía los pintores tuvieron que hacer cosas nuevas y llamar la atención de otra forma distinta.
Ahora sí que se habla de que con la fotografía las imágenes ahora son más reales, pero claro, ahora han venido la fotografía digital y con la fotografía digital vuelve a pasar lo mismo que con los pintores. No sabemos ya lo que es realidad, lo que es ficción, lo que está modificado o lo que no. Entonces, bueno, dentro de muchos años, cuando vean fotografías nuestras y de cosas de esta época contemporánea, pues verán que hay muchas cosas que son modificadas. Entonces, bueno, me ha parecido interesante el debate y una cosa más sobre la que hablar, sobre la que debatir y sobre la que pensar.